Buenas noches, ¿cómo están ahí? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, es un gusto seguir dando charlas a la comunidad y a todos los que les interesa la reproducción y poder ayudarlos con preguntas y respuestas con distintos especialistas que están trabajando con nosotros. Hoy vamos a tener el honor de estar con la doctora Manuela Lebrero y la licenciada Emilia Grosso, y vamos a hablar de un tema muy importante que es la ovodonación. Así que las voy a presentar. ¿Cómo le va, doctoras? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Están flojas o están un poco duras? Ahí estamos, Bien, bien. aflojando. Bueno, ustedes dos tienen una experiencia importantísima, así que vamos a aprender mucho y saber un poco más de lo que es la ovodonación, y cómo es el transcurrir de las mujeres en este tipo de tratamiento, que es uno de los tratamientos, uno de los más, de los tantos tratamientos que tenemos en crecer en reproducción. Manuela, quería preguntarte, ¿qué es ovodonación en principio? Bueno, la ovodonación es uno de los tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad que más ha crecido en los últimos años. Representa aproximadamente entre un 20 y un 30% de todos los tratamientos que se realizan en un centro y consta de una mujer joven, ¿sí?, que es la donante, que aporta su óvulo para ser fertilizado por un espermatozoide de la pareja masculina que existiera, en caso que se requiera, contamos con banco de semen, ¿sí?, para formar un embrión y ese embrión ser transferido al futuro útero de la madre receptora, ¿sí? Bien, ¿y en qué momento nosotros elegimos ese tipo de tratamiento? Bueno, eso es una pregunta sustancial, porque básicamente la indicación para un tratamiento de ovodonación es cuando la mujer no logra producir óvulos de buena calidad y en buena cantidad, ¿sí? Por ejemplo, hay mujeres que han atravesado reiterados tratamientos de fertilización con sus propios óvulos y no han logrado el objetivo, ya sea porque no han respondido a la medicación y no hemos tenido respuesta folicular y hemos cancelado los tratamientos, o porque no han llegado a obtener óvulos el día de la punción. También puede ser que no se hayan formado embriones de buena calidad, o incluso esos embriones han fallado en reiteradas veces en implantar, ¿sí? También tenemos otro grupo de pacientes que pueden requerir ovodonación porque no tienen ovarios, ya sea porque han sido extirpados quirúrgicamente o han sido sometidas a tratamientos oncológicos como la radioterapia y la quimioterapia, que han dañado la reserva ovárica.
pacientes que también durante su vida reproductiva han presentado el diagnóstico de enfermedades como una falla ovárica precoz o una menopausia precoz, también pacientes con diagnóstico de endometriosis, que es una enfermedad muy frecuente que afecta muchísimo la calidad del óvulo, y también otro grupo de pacientes que tienen diagnósticos de enfermedades genéticas y que para evitar la afectación en la descendencia requieren de un óvulo donado, ¿sí? Sabemos que la función reproductiva del ovario decae notablemente a partir de los 35 años, eso es muy importante, perdemos calidad ovocitaria, ¿sí? Esa calidad ovocitaria habla de cómo funciona la célula, nos predispone a tener mayor riesgo de presentar alteraciones cromosómicas y mayor riesgo de abortos, ¿sí? Por lo tanto, una mujer a partir de los 40 años ya tiene que plantearse que la donación es un posible camino, ¿sí? Sobre todo si ha fallado en tratamientos previos o tiene resultados cuando solicitamos los estudios predictivos de reserva ovárica como la antimuleriana y el recuento de folículos centrales que no muestran niveles óptimos como para comenzar e iniciar un tratamiento con sus propios óvulos. Sí, es muy importante lo que estás planteando por el tema de que no solamente es la cantidad de óvulos que una mujer puede llegar a tener, que eso se ve en una reserva ovárica, sino la posibilidad de que esos óvulos, al ser fertilizados, den embriones cromosómicamente normales. Es algo que uno a veces le explica a la gente. Tenemos pacientes que por ahí tienen 45, 46 años y se encuentra que todavía tienen ovulación y que hay una reserva ovárica, digamos, que se podría trabajar, pero que uno lo que tiene que entender es que cuando se es fertilizado con un espermatozoide, esos embriones tienen alteraciones cromosómicas que en la mayoría son incompatibles con la vida. Nosotros la reproducción humana siempre ha sido muy complicada porque desde que la mujer empieza a ovular hasta los 35 años ya sabemos que el 50% de esos embriones van a tener alteraciones cromosómicas y que por eso no se van a implantar. Tal es así que el 30% de los abortos se producen durante el momento menstrual y el paciente, la señora, no se entera. Pero después de los 40 empieza a ascender estas alteraciones cromosómicas entre el 85% y va ascendiendo a medida que va cruzando la edad. Y por eso es tan importante lo que dice Manuela. Dos cosas que siempre nosotros aconsejamos. Tratar de buscar la reproducción de más joven, digamos menores de 40 años, y también de pensar que si vamos a postergar la maternidad, empezar a pensar o hacer una congelación de óvulos, una preservación de la fertilidad, que es un tema que Manuela conoce mucho porque también trabaja exhaustivamente sobre este tema y aparte dio una charla que está ahí en las charlas de Facebook, en las charlas de YouTube también, que la pueden escuchar, ¿no, Manu? Sí, siempre nos basamos en lo mismo, que el rol como mujeres ha cambiado muchísimo en la sociedad por diversos factores y nos estamos planteando en las mujeres recién la búsqueda de un embarazo pasando los 38 años, ¿sí? Las estadísticas hablan que incluso son 10 años después o más que lo hizo nuestra propia madre. Y ese paso del tiempo trae problemas de fertilidad, porque principalmente con el paso de los años va perdiendo la calidad del óvulo. Acá hay mucha gente que agradece a las donantes porque es la otra punta de este ovillo y la necesidad y la que nos ayuda a poder concretar este tratamiento, ¿no es cierto? Y quería preguntarle a Emilia, que ella es psicóloga del equipo de Crecer de Psicología, donde también evalúa a las donantes. Si bien hemos hablado de ovodonación hace poco, también quería una opinión sobre las donantes y desde el punto de vista psicológico, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que como bien dijo Manuel, este tipo de tratamiento sí o sí necesitamos la participación de una tercera persona, en este caso de una donante. Como comentó mi colega Silvana Figueroa en la charla anterior, las donantes
pasan por una evaluación exhaustiva, ¿no? No voy a entrar en detalle porque ella ya lo contó, pero esto es algo que trabajamos mucho con los pacientes, ¿sí? Que tienen que llegar a este tipo de tratamiento, ¿no? Que por indicación o por, bueno, por esto que decía Manuela, no hay otro camino posible. Bueno, la ovodonación es la posibilidad, entonces trabajar con la idea de quién es la donante, cuál es la función de la donante, es uno de los puntos claves. Porque, bueno, muchas veces el paciente que llega a este tipo de tratamiento, vemos que, digamos, no siempre se repite el mismo patrón, muchas veces para las pacientes es como un impacto, ¿no? De repente enterarme que ya no tengo óvulos o que mis óvulos no son de buena calidad, entonces atraviesan este proceso que quizás ya han escuchado como el concepto de duelo genético, ¿no? Un proceso normal y necesario de poder asimilar la idea de que con mi óvulo no es posible ser mamá, y bueno, que es un proceso que tiene que estar y que de repente darle lugar es importante para poder transitarlo y luego sí poder lograr asimilar este camino que me toca. Pero bueno, si bien es parte de lo que viven muchas pacientes, no podemos generalizar porque la verdad también vemos en consulta que muchas pacientes llegan a la ovodonación como un camino también elegido en cuanto a una nueva oportunidad, vienen de tratamientos fallidos, reiterados, de años de búsqueda y de repente ven en la ovodonación una especie de alivio, ¿no? De decir, bueno, yo hasta acá ya en este momento no tengo que volver a poner el cuerpo para una nueva estimulación, es una nueva oportunidad que me da la ciencia, que tiene una gran tasa de éxito, entonces no siempre está este impacto inicial, ¿no? Es como bien propio de cada paciente, de cada circunstancia, de cada momento. Pero bueno, siempre tenemos muy en cuenta en las consultas, nosotros hacemos un acompañamiento psicológico cuando ingresan al programa de ovodonación, justamente para poder transitar esto, ¿no? Cómo vive el paciente la noticia, cómo entiende el proceso que va a hacer, si tienen claro bueno, el rol que va a ocupar la donante, cuál es la función, diferente justamente al concepto de lo que es ser madre y ser padre, ¿no? Esos son términos muy importantes que nosotros tratamos de conversar, de aclarar, de poder ver qué percibe el paciente y, bueno, justamente poder desarmar todo aquel pensamiento que pueda surgir o fantasía para que, bueno, puedan encarar el camino de forma tranquila, elegida y a conciencia. Eso es lo más importante. En general son pacientes que ya han pasado por algún tratamiento, salvo pacientes que ya tengan una edad avanzada y que, bueno, que ya hayan llegado a una menopausia o una falla ovárica precoz importante. Son pacientes que también entienden el proceso porque han luchado anteriormente con otros tratamientos, con sus propios óvulos y con su propio, digamos, su propia reserva ovárica y no ha podido obtener el embarazo. Por lo tanto, son pacientes que solamente se necesitan que se afloquen y que hablen mucho con Emilia, y la consulta con la psicóloga nosotros la hemos hecho obligatoria, y la hemos hecho obligatoria justamente para la necesidad de que se empiecen a conocer otro punto de vista. Yo siempre digo desde el punto de vista mío, digo, yo soy medio bestia, de psicólogo no tengo nada, hablo con el corazón, a veces ustedes me retan porque dicen, no, esto no lo comentes, y esto sí, bueno, uno habla con la experiencia, con el corazón y con el deseo de que ellos, de que esa mujer quede embarazada, pero después cuando hablan con el departamento de psicología, ponen sus cosas en orden y empiezan a explicar un poco más lo que es una maternidad en una ovodonación, que en realidad no deja de ser madre y un embarazo como cualquier otro, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, siempre decimos esto, ¿no? Es un camino que nos lleva digamos, son distintos caminos muchas veces que nos llevan al mismo fin, este es un camino, ¿no? También tenemos el camino de la adopción y de otros tipos de tratamiento, pero la ovodonación es el camino que nos lleva a ser mamás
y sí, es como dice Alfredo, el poder poner palabras, el poder darle lugar a la emoción que nos genera esta noticia y también todo lo que venimos transitando, porque en general hay años años o meses de búsqueda y eso, bueno, genera mucho impacto tanto a nivel emocional, indicadores de estrés muchas veces. Entonces, la idea de poder acompañarlos es que esto salga, que uno lo pueda poner en palabras y, bueno, tomarnos el tiempo que sea necesario para poder realmente entender, comprender cuáles son los pasos que estamos dando, ¿sí? Y principalmente estos conceptos que les digo, ¿no? Poder tener bien en claro quién es la donante. Muchas veces hay muchas dudas con respecto de dónde surgen las donantes, cómo llega una mujer a ser donante, y bueno, la idea es poder también evacuar todas esas dudas, ¿no? Todos los miedos o preocupaciones, que uno no tiene por qué saber de qué se trata la ovodonación si no está en esto, entonces es normal también que aparezcan estas dudas, o bueno, también nos pasa que muchas veces conocen a alguien que está haciendo el tratamiento y eso alivia también saber que hay alguien que está en la misma, pero bueno, lo más importante es que sea un tiempo de procesar todo lo que uno va viviendo y que, bueno, que seamos amables con nosotros mismos también en lo que vamos sintiendo, porque, bueno, es parte de permitirnos que hay momentos de desilusión, momentos de tristeza, pero bueno, nunca perder de vista dónde estamos y para qué estamos, ¿no? Que es el proyecto de ser papás. Sí, yo Sí, Manu, perdón. agrego Sí, sí, un sí. comentario. Yo creo que una de las principales ventajas que nos da el tratamiento de la donación es el tiempo, ¿no? Ese tiempo que permite que la mujer, que la pareja receptora pueda trabajar esta idea, pueda ir desmenuzando esos miedos o esas incertidumbres que van a ir viniendo, que son parte del proceso, lógicas, esperables, en virtud de poder cumplir ese deseo que en definitiva es tener un hijo. ¿No? Yo creo que la ventaja de tiempo que nos da hay que aprovecharla al máximo. Pero bueno, es como vos decías, Emi, y vas a ir contándonos bien de qué se trata, lo que es el duelo genético. Hay algunas pacientes que lo logran hacer en días, hay otras que lo logran hacer en meses, y a veces hay mujeres que nunca pueden dar ese paso, ¿sí? para fundar la siguiente etapa. Y es respetable eso también. Totalmente. Porque cada uno hay que respetarlos, y esto también forma parte del arduo camino que es llegar a cumplir el deseo de tener un hijo. Manu, ¿qué estudios necesitamos para iniciar un tratamiento de ovodonación desde el punto de vista médico, no? Bueno, una vez que se emprende este camino, necesitamos hacer una evaluación completa tanto de la futura mujer receptora, de la pareja masculina si existiera, para ver si están aptos para llevar adelante un embarazo. En cuanto a la mujer, solicitamos estudios clínicos para conocer su estado de salud. Estos estudios clínicos incluyen estudios hormonales. Nos interesa saber cómo está funcionando la tiroides, cómo está funcionando la prolactina, la vitamina D. También incluimos estudios infectológicos para descartar la presencia de enfermedades infecciosas como HIV, sífilis, hepatitis. Indicamos realizar y poner al día el control ginecológico, que es muy importante, el Papa Nicolau, colposcopía, ecografía mamaria, mamografía, ecografía ginecológica. Indicamos realizar un estudio para ver la cavidad del útero, ¿sí? Para ver si está capacitado para gestar, para llevar adelante un embarazo, que se denomina histerosalpingografía. Es como el estudio más temido en fertilidad, por la mala prensa que tiene. Es un estudio molesto, ¿sí? Siempre eso lo contamos previamente, porque es un estudio que utiliza un medio de contraste. Y también solicitamos lo que es un cultivo de flujo, para descartar que no haya bichitos, que no haya microorganismos en el tracto genital,
que pueden causar inflamación, ¿sí? Y impedir lo que es el proceso de implantación a futuro. Y obviamente la evaluación psicológica que bien nos estaba contando Emi. Y por otro lado, en caso que existiera la pareja masculina, solicitamos también estudios de sangre. Es muy importante conocer su estado de salud, descartar enfermedades infecciosas. Solicitamos un espermograma para conocer la cantidad de espermatozoides, cómo se mueven esos espermatozoides, la forma que tienen, ¿sí? Sabemos que cuando hay alguna alteración en alguno de estos parámetros, también afectan los resultados reproductivos. Y otro de los estudios que solicitamos es un cariotipo, ¿sí? Mediante una sencilla muestra de sangre y la consulta psicológica junto a la pareja receptora, ¿sí? Es una evaluación muy integral, al igual que las donantes, ¿sí? Que bueno, lo han hablado en la charla anterior, pero recalcar que son mujeres jóvenes, sanas, que no tienen antecedentes personales ni familiares de relevancia, que luego de una entrevista informativa donde se les cuenta cómo es el procedimiento, cuáles pueden ser los posibles riesgos y complicaciones a futuro, prestan su consentimiento para también realizar una serie de estudios clínicos, infecciosos, infectológicos, ginecológicos, y bueno, lo genético que es muy importante, y también la parte psicológica. No necesariamente, obviamente, una mujer necesita tener pareja masculina o bien pareja femenina, o sea, que esté sola, para poder hacer un tratamiento de donación, ¿no es cierto? No, sí, totalmente. La ley de fertilidad cubre tratamientos independientemente de la orientación sexual, del estado civil, en forma gratuita y al 100%. Así que en ese sentido uno está respaldado en la búsqueda de un embarazo. Sí, incluso te pregunté, parejas del mismo sexo, dos mujeres, porque hay un tratamiento que tiene una sigla especial, que contame en qué Sí, se consiste. conoce como método ROPA, ¿sí? Se denomina receptora de ovocitos de la pareja. En este caso, una de las dos se le estimula la ovulación, como si fuese la donante, para que superovule, y en paralelo su pareja está con medicación, con comprimidos llamados estrógenos, para hacer crecer ese endometrio. El día que se programa la punción de los óvulos de la paciente, los fertilizamos con esa muestra de semen, de banco de semen, para formar el o los embrioncitos que luego serán transferidos en la mujer receptora, ¿sí? De la misma manera que hacemos la dinámica de sincronización con la donante y con la futura madre receptora. Bien, bien. Y contame, Emilia, un poco cómo es la evaluación contame un poco más sobre tu experiencia en la evaluación de las mujeres que van a recibir óvulos, sus miedos. Bien. Nosotros lo que primero hacemos es justamente que nos cuenten un poco el recorrido, ¿no? Cómo llegan a este camino y principalmente, bueno, qué es lo que entienden por ovodonación. Muchas ya conocen, como les decía, y otras es recién una palabra nueva en su mundo. En general, notamos que muchas de las expresiones que más se escuchan en consulta en un primer momento, ¿no? Después eso se va flexibilizando y se va asimilando desde otro lugar, pero en un primer momento es esta idea de, uy, si no tiene mi óvulo no va a ser mi hijo, o no se va a parecer en nada a mí, o de dónde será la genética, será una genética sana, ¿no? Como esta gran incertidumbre que genera esta idea, ¿no? de aceptar el óvulo de una donante. Esto
no siempre está, pero bueno, es una de las cosas que nosotros escuchamos en muchas consultas, ¿no? Y la idea es poder, bueno, poder recepcionar todos estos pensamientos, poder ver si son pensamientos rígidos, si esto se puede pensar desde otro lugar, si realmente la persona que tenemos enfrente considera que no llevar, digamos, que no aportar su gameta es no poder llegar a tener un hijo, ¿no? Quedar anclado en eso es como muy, muy acotado, ¿no? La idea es, bueno, sí, es duro, quizás difícil aceptar que no voy a poder aportar mi célula, pero eso no implica que no pueda ser mamá, ¿sí? Ser mamá digamos, va más allá de lo genético, ¿no? La idea es poder trabajar ese concepto, el concepto de un vínculo que se construye, la noción de una función materna, ¿no? Que va más allá de esta célula donada. Pero bueno, eso es algo que aparece mucho, también esta cuestión, como les decía, del parecido, ¿no? Que muchas veces se sobreestima esta idea de lo genético, de que si tiene mis genes va a ser igualito a mí, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, ¿por qué queremos un hijo igual a nosotros, ¿no? En primer lugar, y en segundo lugar, esto, ¿no? De que a veces compartimos la genética y no somos parecidos, ¿no? Yo siempre les invito a buscar en la familia, bueno, a ver, los hermanos son iguales a mamá, y a veces el mismo paciente en sesión se da cuenta de que, ay no, tenés razón, nada que ver, son hermanos, tienen la misma genética, pero no se parecen nada. Y también esto, pensar que el parecido, si bien es real que uno puede transmitir desde los genéticos rasgos, gran parte de lo que somos tiene que ver con el aprendizaje por observación, ¿no? Que es justamente esto de, o sea, desde que nacemos estamos insertos en una familia y lo primero que vemos es a mi mamá, a mi papá, o sea, la primera mirada del mundo es a través de papá y mamá, o mamá y mamá, o papá y papá, ¿no? O sea, a quien tengamos enfrente, y eso es también lo que nos da este aprendizaje de lo que somos, las conductas, las actitudes, los gestos. Entonces, esta idea que en un primer momento aparece como de fija, de no se va a parecer en nada a mí, cuando empezamos a conversar todo esto, pierde peso, porque en realidad es imposible que un hijo no se nos parezca en nada, porque algo va a copiar, algo va a absorber, hasta lo que no queremos. Muchas veces es esto, ¿no? Uy, mirá lo que copió, no quiero que saque esto de mí. Y bueno, realmente es imposible. Por eso la idea del acompañamiento, de esta evaluación, a veces los pacientes un poco se asustan cuando vienen a la primera consulta. No, el médico me mandó psicología, pero yo ya tengo mi psicóloga. Y nosotros, bueno, tratamos de explicarles que no es nuestra función analizar si esta persona que tenemos enfrente está capacitada para ser mamá o papá, no. Eso, lejos de eso, ¿no? Nuestra idea es poder realmente escuchar cómo está viviendo el paciente este proceso, poder explicar justamente estos conceptos. Nosotros damos mucha información acerca del proceso de selección de la donante, les contamos todo esto que hablaba Silvana en la charla anterior, de cómo se selecciona, les contamos bien en detalle, porque es una consulta quizás con un poco más de tiempo, en donde entramos en profundidad. Y bueno, justamente también esto, ¿no? ¿Qué es lo que percibe el paciente? Poder desarmar estas creencias que uno trae, a veces ligadas a cuestiones familiares, ¿no? A cuestiones que traemos de lo que aprendimos. Entonces, bueno, después del primer encuentro ya quedan un poco más tranquilos de que no vamos a evaluar nada, simplemente la idea es acompañar y poder ofrecerles este espacio de contención y asesoramiento necesario en un camino totalmente nuevo. Yo siempre les digo que aprovechen la consulta, que poder estar informados que la información es como un mapa en un camino nuevo, en un camino que uno no conoce y que es muy necesaria, ¿sí? Porque si uno toma este camino así a las apuradas porque es el que queda, porque no hay otra opción y no entiende con claridad todo lo que uno va haciendo, después, nada, vienen quizás cuestiones a futuro con este niño, ¿no? Entonces es muy importante detenernos, poder preguntar, poder pensar, poder asimilar todos estos conceptos y después de ahí elegir también, ¿no? Y esto también lo trabajamos. Esto tiene que ser una elección. No puede ser esto de que es el tratamiento que me conviene o el único que me queda o el único posible. Porque como decía Manuela también, es real que si yo no puedo transitar
no quedo anclada en este duelo genético, no puedo soltar la idea de aceptar la idea de que con mi óvulo no es posible, bueno, quizás no sea el momento para hacer el tratamiento, es necesario trabajar en eso y después sí. Pero bueno, por eso es muy importante, bueno, todo el trabajo interdisciplinario, ¿no? Creo que cada área da la información que el paciente necesita y es muy importante que la tenga porque, bueno, es el poder necesario para sentirse seguro en los pasos que está dando. Sí, hoy hablábamos antes de empezar del tema del parecido y yo jorobaba también porque siempre le digo a mis pacientes que si yo me tuviera que preocupar por el parecido, tendría que ir a hacerme un ADN, porque toda mi familia son todos altos de 1,80 m, yo soy un gordito petizo de 60, de 1,60 m y algo, ahí nomás. Y en realidad cuando nos escuchan hablar por teléfono, por algún lado, hay gente que nos dice, no, ustedes son parecidos, para mí no soy parecido a mis hermanos, pero más que todo por esa altura, por esa contextura, ¿no? Y por lo gordito que estoy. Pero en realidad nosotros nos copiamos de nuestros padres, como decías vos, en gestos. O sea, alguno levanta la ceja, el otro habla de costado, el otro se pone siempre en una posición determinada. Y eso hace que cada vez esos chicos sean más parecidos a sus padres, a sus verdaderos padres, que son quienes hicieron el tratamiento. Y una de las cosas que he notado durante todo este tiempo, toda esta experiencia que hemos tenido alrededor de los 30 años, es que la mujer que hizo el paso a la ovodonación y quedó embarazada, y lo estamos viendo en algunos comentarios que están haciendo, una vez que pasa ese paso y queda embarazada, no tiene ningún otro planteo sobre la ovodonación. Son extremadamente felices, se merecen ese hijo porque en realidad lo han peleado y lo han deseado, y cuando a mí me preguntan, yo hablo poco sobre temas psicológicos, pero porque no quiero ocupar un lugar que no me corresponde. Pero cuando me dicen, ¿qué es lo que le voy a decir a mi hijo el día de mañana? Que lo deseaste. Yo creo que es la mejor frase que uno le puede decir. Mira, hicimos todo y te deseamos y te tenemos porque hicieron todo lo posible, pasaron por todos los tratamientos, pasaron por todo un equipo de trabajo y bueno, acá está el fruto de la lucha, ¿no? Y bueno, acá hay gente que está mandando saludos y los voy poniendo, agradeciendo al equipo, bueno, y acá dice que sos una genia, Giselle, así que por eso te ponía el videógrafo acá para que lo puedas recibir también. Gracias. Sí, la verdad es que esto de yo es otro de los temas que también trabajamos en la consulta, cómo abordar este tema. Primero con el entorno también surge esta inquietud, ¿qué hago tenemos que contar a la familia, les tenemos que contar a los amigos? Y también por otro lado, cómo abordar este tema en el futuro con el niño. Y bueno, ahí marcamos un poco una diferencia, ¿no? Porque por un lado, en relación al entorno, en relación a los amigos, esto es un tema muy personal, que bueno, siempre sugerimos que sea un poco en base a la necesidad de cada uno. Hay pacientes que refieren sentir la necesidad de contarlo y de tener ese amigo que acompaña, que escucha y que lleva como el proceso a la par. Hay parejas o pacientes que definen y deciden que sea algo propio de ellos, que sea algo del espacio íntimo de la pareja, y está bien que sea una decisión en relación a la necesidad de cada uno. Si yo necesito contarlo porque me alivia, está buenísimo, pero si también necesito guardarlo este tiempo hasta que ver qué surge y si se da en relación solamente a mi pareja, amigo que acompaña, que escucha y que eso con respecto al entorno. Pero por otro lado, bueno, recién Alfredo tocaba un tema esto, ¿no? En relación a qué decirle a este niño, ¿no? Este niño nacido, que es lo que nos importa, que es el proyecto concretado, ¿no? El poder dar lugar a un hijo. Es importante que uno tenga en cuenta que esto es un camino que se merece ser contado, ¿no? Siempre
les digo a los pacientes esta idea de por qué ocultar algo que con tanto amor uno ha hecho, ¿no? Y la realidad que, en realidad esto no lo digo yo, lo dicen los investigadores, hay mucha información sobre este tema puntualmente en relación a cómo manejar esta información, se hicieron muchas investigaciones y bueno, las conclusiones llegan a que justamente la verdad siempre es el camino más positivo, la verdad desde este lugar, ¿no? Desde poder mostrar que es un camino de valores, de lucha, de perseverancia, de paciencia y de mucho amor y deseo, como dijo Alfredo. Entonces, con los pacientes también trabajamos esto, ¿no? Yo siempre les pregunto, bueno, ¿qué piensan? ¿Qué sería lo mejor en relación al futuro a cómo manejar este tema? Y bueno, ahí surgen, ¿sí? Como diferencias muchas veces, a veces entre los miembros de la pareja, y bueno, sugiero y siempre dejo esta herramienta de poder pensar de que caminar con la verdad siempre es más liviano y que, bueno, es un predictor para un vínculo de confianza con este niño, ¿sí? La verdad es que, como les digo, hay tanto lindo para contar que muchas veces son más los miedos de uno de cómo transmitir esto que en realidad lo que realmente es, porque no es más que todo un camino de recorrido, de haber hecho, bueno, sí, muchas consultas a los médicos y bueno, de haber tenido que recurrir a un tratamiento médico donde nos ayudó una tercera persona que fue una donante, una persona muy buena que nos donó una célula, ¿no? Esta historia tengo para contar. Y si puedo asimilarla y llevarla bien en mi presente, esto no debería ser un problema futuro, esto debería fluir. Así que bueno, este es otro de los temas también que nosotros abordamos en las consultas y bueno, tratamos de pensar en conjunto para dejarles también esta herramienta. Manuela, una pregunta. Acá nos dejaron una pregunta. Tengo 44 años, ¿podré llevar adelante un embarazo? ¿Cómo, Doc? No lo escuché la Hay una última parte. pregunta que Tengo dice, 44 tengo años. 44 años, ¿podré llevar adelante un embarazo? Es una consulta que nos están haciendo. Sí, como mencionaba hace un ratito de qué se trata la ley de fertilidad, hace bastante hincapié y es bastante tajante en cuanto a la edad, ¿sí? Marca como límite los 44 años para hacer tratamientos de fertilidad con los propios óvulos y hasta los 50 años con óvulos donados. Y marca sobre todo este límite de edad con óvulos donados por la relación que tiene la edad reproductiva avanzada en cuanto a las complicaciones que pueden devenir en un embarazo, ¿sí? Sabemos que con el correr de los años la cosa se empieza básicamente a complicar y somos más propensos a tener ciertas enfermedades y bueno, básicamente esa es la principal razón que no hacemos tratamientos superando los 50 años. Para la ciencia es bastante duro porque a partir ya de los 35 años somos consideradas como mujeres añosas, pero bueno, físicamente y emocionalmente y cómo nos sintamos y cómo llevemos nuestra vida va por otro lado, ¿no? Pero sabemos que en cuanto a la calidad del óvulo no hay forma, digamos, de retroceder ni de frenar ese proceso biológico con el cual nacemos. Bien, o sea, la respuesta es animate, acércate, que vamos Sin duda, a hacer todo lo posible para ayudarte. sin duda, sí, sí. Emilia, contame un poco más sobre las donantes. ¿Quiénes son? ¿Por qué se acercan a donar? ¿Qué hace una mujer? ¿A qué la lleva una mujer a donar sus óvulos? Mira, es la verdad que la evaluación de las donantes es una de las tareas más lindas de mi cotidianidad, porque siempre digo que el contacto con las personas como las donantes es como muy positivo, porque realmente notamos que hay un perfil de chicas que se acerca a donar, que en general tienen como características que son muy comunes, son personas que la gran mayoría, por ejemplo, son donantes de sangre, ¿sí? Como
tienen como esta idea de ayudar y bueno, se anotaron también para donar médula ósea y de repente se enteran que, bueno, también pueden donar sus óvulos y bueno, y acá están, ¿no? También una población grande de las donantes ya son mamás, entonces tienen como esta empatía de poder ponerse en el lugar de aquella persona que no lo es y que desea hacerlo. Y bueno, es como me dicen, yo ya soy mamá y la verdad que disfruto tanto de este rol que cómo no ayudar a otra persona, ¿no? Son personas que tienen una mirada muy altruista, un sentido de solidaridad muy marcado y que bueno, realmente tienen este compromiso de querer ayudar a una persona que no conocen, ¿no? Porque justamente las donantes son anónimas y donan sus óvulos y no saben a quién van, pero bueno, está la satisfacción de haber podido ayudar a alguien a cumplir su deseo. Nosotros hacemos una evaluación psicológica en donde indagamos un montón de cuestiones de su vida y siempre encontramos que la persona tiene este accionar solidario en algún área. Por ejemplo, han ayudado en algún comedor o son accionistas de animales o tienen, digamos, como una función solidaria en algún otro lugar. Entonces, es como un perfil bien particular, por eso digo que me encanta poder escuchar y conocer a estas chicas porque realmente es como muy positivo tener esos encuentros y poder darle lugar bueno, a que terminen el proceso, a que se interioricen y que, bueno, la verdad que podamos concientizar de que haya cada vez más donantes, ¿no? Para que justamente no tengamos espera en relación a las pacientes. Yo creo que es una tarea de todos el poder propagar este tema y bueno, que llegue a más chicas y que tengamos cada vez más interesadas en participar en este proceso. Y Manu, decime cómo estudiamos a las donantes. Vamos a repasar un poco también eso. Bueno, como les contaba hace un ratito, las donantes pasan por una serie exhaustiva de estudios, partiendo de estudios clínicos para conocer su estado de salud, estudios infectológicos para descartar que no haya ninguna enfermedad infecciosa como HIV, sífilis, hepatitis, evaluamos su reserva ovárica, actualizamos sus estudios ginecológicos, Papa Nicolau, colposcopía, ecografía ginecológica, y hacemos una evaluación muy importante desde el punto de vista genético, con un cariotipo y con un panel de enfermedades que se denominan autosómicas recesivas. Estas enfermedades son poco frecuentes, ¿sí? Pero uno puede ser portador sano, es decir, no tener ningún síntoma a lo largo de la vida y sí afectar a la descendencia. Estos son la mayoría de los estudios por protocolo que se solicitan en las donantes. Y obviamente la evaluación psicológica que nos contó Emi recién. Y contanos un poco, porque es la pregunta de todos los días, ¿por qué se atrasa tanto los tratamientos de ovodonación? Bueno, el tratamiento de ovodonación está retrasado no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. La pandemia ha hecho estragos con todo. Y la lista de espera a tratamiento no ha sido la excepción. Hemos tenido que aprender a frenar y a no realizar tratamientos y tuvimos que aprender a rearmarnos, a trabajar en esta nueva normalidad bajo protocolos de cuidado para disminuir riesgos. La realidad es que antes de la pandemia estábamos en un tiempo de espera a tratamiento aproximado entre 3, máximo 6 meses. La situación actual empeoró, lógico, estamos con un tiempo de espera entre 8 a 12 meses, pero bueno, es multifactorial. La pandemia nos ha aplazado muchísimo. Las donantes son personas como todos, con problemas personales, familiares, laborales, en donde obviamente se retrasa lo que es el reclutamiento y toda la etapa de evaluación. Hay que tener en cuenta que
aproximadamente la etapa desde la entrevista hasta que tenemos el resultado de los estudios genéticos, que son los que más tardan, se estima una espera entre 2 meses y medio, para considerar que una paciente esté apta para poder donar. Y otra cosa que uno tiene que tener en cuenta es que tienen una vida propia las donantes, entonces también a las donantes les ocurren situaciones inesperadas como nos ocurre a todos nosotros, entonces son mujeres que van a tener que dejar de trabajar o tener una actividad para poder ser estimuladas y anestesiadas y extraer los óvulos y primero, bueno, el tema como vos decías, la, la pandemia nos mató 2 años a todos, nos generó un conflicto muy grande, primero porque mucha gente no se animaba a acercarse a los centros de fertilidad, ni siquiera a los hospitales. De hecho, se sabe que se han postergado muchas enfermedades y han llegado tarde a hacer diagnósticos de muchas enfermedades mucho más que han sido mortales, justamente por el temor a acercarse a los centros de salud. Esto ocurre en Mar del Plata y vengo la semana pasada, el fin de semana pasado, tuvimos una reunión científica en Buenos Aires donde compartimos con un montón de centros de fertilidad y todos estamos en el comentario permanente es cómo se han atrasado este tipo de tratamientos. Crecer tenía un banco propio, había logrado un banco propio y durante estos 2 años esos óvulos tuvieron que, al no tener donantes, tuvimos que utilizarlos y eso también nos llevó a que ahora tengamos este atraso. Yo creo que de a poco ya estamos empezando a mejorar. También lo que comentábamos hoy, Manuela, que mucha gente por ahí pide turno y después por un problema personal no puede concurrir. Entonces son mujeres especiales que que nos regalan un tiempo de oro a todos nosotros y que a veces pueden acercarse y a veces se atrasan. Hemos tenido mujeres que han conseguido trabajo después de mucho tiempo de buscar trabajo porque estaban desempleadas y bueno, justo encuentran el trabajo porque le damos suerte, porque las empezamos a estudiar, pero en realidad todas estas complicaciones que uno va hablando y contando, quizá a veces no se tienen en cuenta. No sé cuál es tu opinión, también, Emilia, sobre el tema. Sí, nosotros vemos que muchas veces hay mucha predisposición en relación a la candidata a ser donante, porque bueno, en la entrevista inicial tenemos en cuenta un montón de aspectos, ¿no? En primer lugar, esto de cómo entiende la donación, si entiende que está donando una célula, cuál es el concepto que tiene en relación a un óvulo, ¿no? Hacemos una entrevista bien profunda en relación a eso, pero también en relación a cómo está su vida en ese momento, cómo se siente en relación a sus vínculos, cómo está su nivel de vida familiar, laboral, y muchas veces encontramos que sí, que hay un entendimiento claro del concepto de ser donante, que hay muchas ganas de hacerlo, que no hay miedos con respecto a las inyecciones, pero que de repente en su vida hay algún conflicto sustancial que hace que quizás el proceso de estimulación sea muy costoso y a la larga sea un peso para esa persona. Entonces realmente es ahí donde, por ejemplo, yo les digo, bueno, mirá, la verdad que estaría buenísimo que puedas terminar este proceso, pero en este momento es prioritario que resuelvas primero tal tema, ¿no? Y más adelante nos volvemos a ver. Entonces, ahí sucede que hay un montón de candidatas que quedan a mitad de camino, ¿no? O los mismos avatares de la vida cotidiana, ¿no? De que muchas chicas empiezan y que por alguna situación ajena a su vida, bueno, tengan que frenarlo. Entonces, son esas las cuestiones que demoran y que justamente, bueno, hayan hecho que hoy la espera sea tan larga, pero bueno, yo creo que vamos camino a que se acorte, porque por suerte hay ahora muchas donantes en evaluación y estamos transitando una salida, creo, a todo esto, que bueno, que requiere de tiempo y paciencia seguro, pero que bueno, vamos camino a eso.
También A mí me es... gustaría preguntarle Sí, algo, perdón. Manu, hoy que me quedó dando vueltas en relación a los pacientes, ¿no? Un poco yendo de nuevo al tema de lo que surge en las consultas cuando conversamos con estas ideas, esto que leen también, porque los pacientes son grandes lectores de estas informaciones en foros, en grupos, y muchas veces me preguntan acerca de la epigenética. Y bueno, qué mejor que lo explique un médico, porque yo les digo, yo les puedo decir lo que entiendo yo como psicóloga que trabaja en esto, pero siempre es mejor escuchar la palabra del médico con respecto a ese concepto que me parece que también va muy ligado a este tema de la ovodonación, ¿no, Manu? Sí, gracias, Emi. Una de las frases que más resuenan en consultorio cuando uno plantea de qué se trata el procedimiento de ovodonación es, bueno, pero no voy a poder transmitir mis genes, entonces mi hijo no se va a parecer a mí, o no me voy a poder sentir identificada, o qué va a decir mi familia, o qué van a decir mis amigos cuando no vean parecidos, ¿sí? Este es un escenario muy frecuente que suceda en la consulta. Y cuando se logra dar ese paso y se obtiene el objetivo y se logra ese embarazo tan deseado, la situación cambia por completo, 100%, y nos encontramos con pacientes que nos dicen, pero la gente nos dice que nos parecemos, compartimos gustos, compartimos comportamientos, gestos, y hoy la ciencia da respuesta a esto con el concepto que se denomina epigenética. Para entender un poquito, el embrión se forma a partir de los 23 pares de cromosomas provenientes del óvulo con los 23 pares de cromosomas provenientes del espermatozoide. De esta manera queda completo su material genético. La epigenética se trata de cambios químicos que suceden en el útero materno durante el embarazo, que hace que algunos genes se expresen, ¿sí? Es decir, se enciendan, y otros no se apaguen, se expresen y se inactiven, que pueden determinar las características o modificar las características de una persona sin modificar lo que es la secuencia de ADN. Y estos cambios están dados por factores ambientales, es decir, los hábitos que lleve la mujer durante todo el embarazo: alimentación, ejercicio, comportamiento. Entonces es un término que a nosotros nos gusta mucho plantearlo, sobre todo cuando la mujer no aporta el óvulo, es decir, no está aportando su ADN, y a través de estas modificaciones de la epigenética puede lograr cambios en el embrioncito. Acá hay una pregunta que me gustaría que me la contesten las dos, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista psicológico, ¿no? Ahora espera que la busco y la encuentro. Sí, me preguntan si una amiga puede ser donante. ¿Con quién Bien. empezamos? Sí, perdón, estaba tomando agua. Tome, Sí, tranquila. la donación de persona conocida sí es totalmente aceptable, sucede no muy a menudo, pero tiene que seguir los mismos lineamientos que llevamos con las donantes, ¿sí? Es decir, tienen que pasar por toda la serie exhaustiva de estudios, como todos los que ya mencionamos, y la evaluación genética y psicológica. Y sin duda... sí, No, perdóname, que ahí hago ese asterisco de que la evaluación psicológica en caso de de una donación directa es una evaluación mucho más profunda en cuanto a contexto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una donante que es amiga, conocida o familiar, tenemos que hacer una evaluación que incluya no solamente a la candidata, sino también al entorno de esa candidata, como para justamente ver si esa idea está clara en general, ¿no? Es una evaluación psicológica mucho más profunda y más larga en relación a esto, ¿no? Que se abarca el contexto. Sí, aclarar que tanto la mujer receptora o la pareja receptora, en este caso, debe costear lo que son los estudios de esa donante elegida,
y obviamente lo que es la medicación y la recuperación ovocitaria, que en sí va a ser exclusiva para esa receptora, a diferencia de lo que es un programa de ovodonación. Hemos tenido en crecer casos de donación directa y ha sido positivo en cuanto digamos, a la evaluación psicológica en su momento, pero bueno, como les digo, es importante tener en cuenta estas diferencias, que bueno, el costeo sí es privado, digamos, no lo cubre la obra social, y bueno, esta evaluación es más extensa. Bien. Bueno, vamos terminando ya la charla y en principio, bueno, quería agradecerles a todos los que han participado y han enviado informes. Vieron que pusimos dos cosas, hicimos unas preguntas, algunas encuestas y también emitimos también una pregunta de qué otras charlas les gustaría escuchar en las próximas entrevistas que vamos a hacer. Así que si quieren pueden contestar, nos vamos a tomar unos minutitos para terminar el cierre hablando con las especialistas, y si quieren ofrecernos o una pregunta o mandarnos la idea de alguna charla en especial que quieran escuchar, estamos a disposición. Manuela, ¿cómo es tu experiencia trabajando en ovodonación? Muy satisfactoria. La verdad que somos un gran equipo que nos encanta hacer lo que hacemos, y eso creo que se ve reflejado día a día, en donde la satisfacción que recibimos de las dos partes, ¿sí? Tanto de las donantes cuando culminan su procedimiento, como de las receptoras cuando al fin logran ese ansiado resultado positivo, es una sensación de satisfacción muy poco comparable con otras situaciones. En definitiva, bueno, trabajamos de lo que amamos, de lo que nos gusta, entonces es un placer diario. Obvio que es un camino difícil, hay mucha carga emocional que hay que sostener y alentar a no bajar los brazos. Se hace muy, muy dificultoso a veces, pero bueno, la recompensa llega. Es un tratamiento que es el tratamiento con mayor efectividad de todos los tratamientos. La tasa de embarazo es estable, es decir, es independiente de la edad de la receptora, entonces las probabilidades de que nos vaya bien son altas. Así que ya alcanzaremos que todas puedan lograr ese objetivo, que es lo que en definitiva lo que queremos, ¿no? Que todas se embaracen. Yo sé que estamos apretando el acelerador y tratando de que esto se adelante un poco más la donación. Sí. Pero bueno, sí. Estamos empezando un cambio a volver a lo que era la normalidad. Esperemos que no tengamos que volver atrás de nuevo, pero en estos últimos meses hemos visto que han aumentado, como decían ustedes, las consultas para ser donantes, y eso está bueno. Sí, por suerte sí. Sí, ojalá siga todo así, porque bueno, es el camino para que esta espera no sea tan larga y bueno, poder cumplir el proyecto y el deseo de todas nuestras pacientes, ¿no? Acá estoy viendo algunas preguntas. Me pregunta que cuando preguntó por la donación directa y le dijeron que no se podía. No sé en qué momento. Nosotros lo que sí hacemos es no prometerle la posibilidad de que llegue a ser la donación directa se pueda concretar. Para eso se necesita todos los estudios que la doctora Lebrero y que Emilia decía. Si no cumple con esos requisitos, nosotros tratamos en lo posible de que las donaciones sean anónimas, ¿no? ¿Querés agregar algo más, Emilia, sobre este tipo de donaciones directas? No, más que nada esto, saber que requiere
de la intervención de otros protagonistas más allá de la candidata a ser donante, ¿sí? En el caso de ser una persona que sea amiga de otra, bueno, si esa persona está en pareja, si esa persona tiene hijos, hacer una evaluación familiar de todo el entorno es como también necesaria, ¿sí? Porque bueno, ese niño nacido va a ser parte también, ¿no? de ese entorno. Entonces es importante que todo quede claro desde un inicio y que, bueno, para saber si está claro tenemos que hacer estas entrevistas, poder ver qué piensa también la pareja de esta persona, si es que la tiene, o los hijos. Entonces requiere de otros tiempos también, ¿no? Ya de por sí es larga la evaluación de una donante anónima, bueno, una donación directa, bueno, muchas veces es mucho más largo el proceso de evaluación inicial psicológico por todo esto. Y te dejar en claro Sí, que a veces, el apto no quiere decir de que esa mujer tenga algún problema, sino que dentro de los parámetros que el centro solicita, que son las normas internacionales, hace que a veces tengamos que lamentablemente decir que no, ¿no es cierto? Perdón, Sí, exactamente. Manuela, estabas queriendo decir algo. no, agregar un comentario que tenemos pacientes que han realizado tratamientos también con sus propios óvulos y han conseguido una excelente respuesta y quizás ya hayan cumplido el deseo de maternidad y tienen óvulos congelados, también rige exactamente lo mismo, ¿sí? Tienen que cumplir sobre todo la edad que nosotros tenemos en cuenta para poder donar, hasta el máximo de los 33 años, y también ser evaluadas desde el punto de vista genético y psicológico. Pero también esta es una alternativa que muchos pacientes a veces nos preguntan en consulta, ¿y qué hago con mis óvulos? ¿Los puedo donar? Bueno, esto es una vía posible donde también las invitamos a que consulten con su médico. Claro, pero siempre y cuando ingresen a la evaluación como si fuera una donante que ingresó Sí, de lógico. primer momento, ¿no es cierto? Ahí están Ujú. preguntando si la donación es recomendada por el médico o la puede elegir la paciente. La donación es básicamente una decisión que se toma en conjunto, ¿sí? No es una decisión que recae en una sola persona. Como dije anteriormente, se tienen en cuenta varios factores, sobre todo la edad de la mujer, la respuesta a tratamientos previos, ¿sí? Y a veces no tenemos opciones para elegir, a veces es la única opción. Cuando no contamos con la posibilidad de tener una buena cantidad y sobre todo calidad de óvulos para emprender el camino de un tratamiento con nuestros óvulos. Exactamente. Acá hay una doctora que nos está preguntando cuando llega una paciente sin obra social a dónde podemos enviarla. Durante el principio de la ley, hubo 5 hospitales en la provincia de Buenos Aires, de las cuales Mar del Plata tenía el intersonal y el materno infantil. Ellos dos tercerizaban a crecer porque no hay laboratorio en ninguno de los dos hospitales, y nosotros tenemos el orgullo no solamente de ser el centro más con 30 años de experiencia, sino que fue el primer embarazo que se produjo en la provincia de Buenos Aires con la ley de fertilización in vitro a nivel público. Luego los hospitales empezaron a no hacer más tratamientos porque dirigieron su presupuesto en otras cosas, y tengo entendido que por ahora sigue funcionando en La Plata, en el Hospital San Martín, están haciendo todavía fertilización in vitro. Y nosotros de acá, desde Mar del Plata, estamos permanentemente tratando de ver si podemos retomar el tratamiento para pacientes que no tienen obra social a través de los hospitales materno-infantil e intersonal. Así que por ahora, doctora, deberían hacer la consulta en La Plata, y esperemos que este fin de semana justamente estuve en contacto con gente del ministerio a ver si podíamos volver a retomar esos tratamientos que la verdad que
pudimos darle la posibilidad a muchas pacientes a haber tenido su hijo a través de este tipo de tratamientos y a través del hospital. Emilia, vos querías, te corté cuando te quería pedir el cierre, y sé que querías comentarnos algo, leer algo importante que a vos te había gustado como para Sí, cerrar. justamente hoy les comentaba a Manuela y Alfredo que había encontrado unas palabras hermosas de una colega, psicóloga, Estela Yardón, quizás muchos la conocen. Ella es mamá por ovodonación. Y bueno, justo el día de hoy encontré estas palabras y me parecía lindo poder compartirlas a modo de cierre. Se las voy a leer, ¿sí? Brevemente. Se llama La herencia. Les quería dejar de mí las cosas más diversas. Algunas las imaginaba antes de que nacieran, otras las fui forjando para ellas a lo largo de la vida. Ciertas cosas por semejantes, otras justamente por opuestas. Que no fueran tan complicadas para comer, como lo soy yo. Que la suerte no les deparara una oreja torcida que me ha molestado desde siempre. La mitad de mi energía porque toda es agotador para los otros. Bastante de mi paciencia. Y todas, absolutamente todas las risas compartidas. Pero ahora veo que les quería dejar sensaciones como el perfume de los tilos y los jazmines de Saavedra en verano, que acompañaron las noches mansas del mal dormir, o el canto de los zorzales que arrullaban los atardeceres y las noches que embarazada me quedaba escuchando mientras las sentía moverse en la panza. Quería dejarles los abrazos fuertes, tibios, seguros, donde refugiarse justamente cuando yo no esté. Que mi herencia estuviera llena de recuerdos, construidos, rompecabezas de fotos, flashes, imágenes inventadas, sueños y despertares. Imágenes de momentos irrepetibles, repetidos hasta el cansancio. La plaza, el baño, los paseos juntas, vacaciones compartidas. No podía faltar un abuelo amado, tierno, cariñoso, mi rey, que se fue antes de conocerlas. Y una abuela con una integridad admirable, una guerrera de la vida que nunca se quejó y de la que aprendieron muchas cosas del ser madre e hija al observarnos juntas. Mi herencia era fuerte y valiosa, más que las joyas. Pero cuando la revisé, sorprendentemente me di cuenta que nada de eso viene en los genes. Esto es escrito por Estela Yardón y bueno, me parece que es un poco el resumen de todo esto. No creo que haya mucho más que agregar. La verdad que muy, muy lindo, muy emocionante. Y bueno, hay que animarse, hay que seguir luchando, hay que tener paciencia, hay que saber que nosotros todos estamos trabajando permanentemente para poder solucionar este retraso que estamos teniendo de donación, que reconocemos que es un problema mundial, pero que no nos conformamos con reconocerlo solo, sino seguir trabajando. Cualquiera que haya escuchado esta charla y que le interese colaborar con Lobo Donación, porque no solamente está dedicado a las pacientes que necesitan tratamiento, serán bienvenidas. Muchas veces nosotros hemos devuelto a esas donantes grandes alegrías porque ellas saben que han ayudado a alguna mujer que no conoce, pero que sabe que le ha llevado a la felicidad y la necesidad que tenía de tener su hijo. Así que les mandamos un abrazo muy grande. Gracias, doctora Lebredo. Gracias, licenciada Grosso. Ha sido un gustazo. Muy linda charla. Y en un mes nos vemos de nuevo. Vamos a ver qué charla vamos a poner. Ahí me dieron algunas ideas. Y bueno, contáctense con nosotros. Mándenos mensajes. Difundan esta charla. Nosotros también la vamos a subir al canal de YouTube de Crecer para que la vuelvan a ver o lo vean quienes hoy no pudieron estar. Muchísimas gracias y nos vemos en un mes en otra charla.